Esto es Su Madre Naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de la televisión pública. Hoy estamos en un sitio maravilloso y voy a darme vuelta porque esto es el río San Francisco en Bogotá, esta maravilla. Y estamos aquí con esta agua que baja de los cerros orientales, arriba está Monserrate, estos rincones maravillosos, espacio público de la capital del país. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que compete con precisamente la preservación, la conservación de todos esos recursos hídricos que bajan de forma pristina hacia la ciudad y que en la ciudad, como ustedes todos saben, se convierten en otras aguas que van al río Bogotá. Bueno, y estamos aquí con Lucía Borges, directora de la UASP. Ahorita describes brevemente qué es este nombre UASP. Y José Alejandro Martínez, de coordinador del posgrado de residuos sólidos de la IAN. Tenemos varias preguntas hoy porque muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con el programa Basura Cero? Realmente le estamos siguiendo la pista y queremos saber cómo va. Lucía, danos el contexto entonces de Basura Cero en el contexto bogotano. Margarita, muchas gracias por esta invitación, además completamente maravillada de cómo tenemos preservado este rinconcito en la ciudad. Y bueno, contextualizar que el programa Basura Cero en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana fue una gran apuesta desde el punto de vista de política pública para la ciudad que ha planteado nuestro alcalde y por supuesto con la responsabilidad de todas las instituciones de contribuir a su planeación, ejecución y seguimiento permanente. Basura Cero tiene 5 componentes fundamentales. El primero es generar todas las acciones que nos lleven a un consumidor responsable, a promover la producción sostenible y hacer adecuadamente la separación en la fuente en los hogares. Esto teniendo en cuenta que la basura o el residuo es un recurso valioso, sí, que tenemos que aprovechar. Ese es el concepto básico, ¿cierto? El concepto fundamental es que el residuo sólido tiene un valor, ¿sí? Y que ese residuo sólido nosotros lo podemos aprovechar como sociedad y disminuir efectos ambientales adversos para la ciudad. Entonces eso es lo fundamental de la concepción de Basura Cero. Y lo que invitamos es en el proceso de planificación y ejecución de este gran programa, es a que todos y cada uno sepamos cuál es nuestro rol en ese proceso. Ojo, eso quiere decir responsabilidad compartida. Todas en esta ciudad y en la región somos responsables de lo que está pasando con el manejo de los residuos. Así es, así es. Entonces, nosotros estamos implementando muchas actividades de sensibilización y comunicación con todos los alcaldes locales, en las mesas de programa Basura Cero, en las alcaldías, para promover la separación en la fuente. Como ciudadanos nos es corresponsabilidad hacer esa separación en la fuente. Por eso surgió el tema de la bolsa blanca, la bolsa negra. Lo segundo es... Bolsa blanca y bolsa negra por el momento. Sí, porque más tarde habrá otras bolsas. Estamos arrancando y es un proceso cultural, de cambio cultural muy fuerte. Pero hablando de ese cambio cultural, José Alejandro Martínez, usted que está en el medio académico, ¿cómo le están metiendo en la cabeza a sus alumnos precisamente este aspecto filosófico del residuo como un recurso valioso? Bueno, Margarita, muchas gracias. Como lo decía muy bien la doctora Lucía, el tema del residuo es algo que es valioso, pero que es relativo. Y es relativo en términos de el dueño de ese material. Cuando yo considero que no tiene ningún valor, yo lo llamo basura y lo boto, lo llamo residuo no aprovechable. Pero cuando yo considero que tiene algún valor, entonces empiezo a mirar qué hago con él. Desde esa perspectiva, todos estos movimientos de Basura Cero, todos los movimientos de concienciación ciudadana, todas las políticas públicas alrededor del manejo de residuos, están enfocándose hacia, abramos un poco los ojos y miremos que todos los residuos pueden llegar a tener un potencial de aprovechamiento. Algunos son comerciales, otros no, otros requieren mayor tratamiento, pero se requiere del compromiso de toda la ciudadanía, los actores públicos y privados y la comunidad en general, nosotros como ciudadanos, para que empecemos a revisar efectivamente que no es algo que tenemos que desechar, no es algo que tenemos que tirar, sino que eventualmente tiene valor para nosotros o para otras personas. ¿Y no será que tenemos que anular del vocabulario la palabra botar?
Sí. Porque Es- ustedes es- lo que están promocionando efectivamente Es es las separar. 3 R's. Sí, exactamente. Entonces, hablemos de las 3 R's. Sí. Cuando hacemos el proceso de separación en la fuente, estamos indicando 3 cosas. Primero, reduzcamos, o sea, un consumo responsable, reduzca lo que de verdad no es útil para... O regálelo, o transfórmelo. Reutilícelo Ujú. y recíclelo. Entonces, por eso es el tema de las 3 R's. Reduzca, reutilice y recicle. Sí, de tal forma que la gente cuando, como lo señala José Alejandro, tiene un residuo sólido, ¿sí? Que no es basura, sino es un residuo sólido, identifique qué puede hacer con él. Si lo puede reducir, si lo puede reutilizar, si lo puede reciclar. O sea, en el fondo, lo que se está haciendo con el modelo basura cero es eh, repensar qué es consumir. Sí. Compre, compre, compre y bote y bote. Dentro de una Exactamente. sociedad y un modelo de ciudad que no resiste ese compra y bote. Exacto. Eso es consumo responsable. Y yo agregaría, y que no es solo un proceso que estemos desarrollando muy inteligentemente desde las grandes ciudades o desde la capital, desde Bogotá o asimismo Medellín, sino que a nivel nacional, desde hace unos años con la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, estamos metiéndonos en la onda de lo que está en el mundo jugando en este instante, y no es un consumo excesivo, no es un consumo irracional, es algo que tenemos que pensar antes de llegar a consumir y a terminar generando más residuos y más problemas para el medio ambiente. Yo quiero aprovechar ya que menciona la política nacional, porque es importante que la teleaudiencia de Su Madre Naturaleza conozca, esa política nacional viene desde el Ministerio de Ambiente. ¿Y desde cuándo? Porque el marco de trabajo de Bogotá viene de una política nacional, eso no está inventado ni de paracaídas, ¿cierto? Cierto, bueno, Colombia es un país sui generis porque las entidades ambientales y el Sistema Nacional Ambiental, digamos que se articula muy bien entre la capital, Bogotá, y entre la ciudad, entre el país, Colombia. Entonces, normalmente, tanto Ministerio de ahora Ambiente y Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales e incluso las entidades administrativas tienen que hablarse mucho. Hace 2 años el Ministerio de Ambiente sacó esta Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, pero muchos de los elementos que salieron en esa política era lo que se venía trabajando desde el distrito, por el lado de la autoridad ambiental e incluso por el lado de la UASB, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Entonces esto es un ejercicio como de yo te aporto para que tú tomes, subimos otro escalón, ahora baja para que todo el país lo haga y volvemos a subir. Y esto es un ejercicio de mejoramiento continuo que es lo interesante. Ojo, esto es bien interesante porque quiere decir que las ciudades, y en este caso Bogotá, viene retroalimentando la política pública nacional. Esto no es en un sentido vertical, subsidiario, sino al contrario de ejemplos de retroalimentación. Bueno, vamos entonces al nivel regional y local, para ir mirando el tema del manejo de residuos sólidos en los distintos niveles territoriales y en términos de política pública. Vamos al tema de Basura Cero. Es un programa del Plan de Desarrollo del Distrito Capital. Sí. Sabemos además que ha sido la piedra en el zapato de un tema de gobernabilidad muy complicado y que para los ambientalistas de la ciudad y del país fue muy duro ver que a través de un tema como era cambiar el modelo del manejo de residuos, pues se volvió una crisis política jamás vista. Sí. Lucía, ¿cómo después de que se ha resuelto esta crisis política que esperamos continúe por una vía suave, cómo sigue, cómo evoluciona el modelo basura cero, después de tantas críticas que ha tenido? Ya, digamos que sí, lamentable, digamos, ese contexto político, pero también en la reflexión para todos, y es que finalmente Bogotá ha sido la ciudad que ha liderado profundamente la puesta en marcha de un nuevo modelo y una nueva concepción del modelo de aseo en términos de que ya no todo es recoger y llevar al relleno sanitario, sino que ahora hay una selección, que hay una recolección selectiva, que además hay un proceso inclusivo con la población recicladora y que eso hace que nos repensemos como sociedad en términos de lo que queremos hacer. O
generamos nuevas economías y desarrollamos el proceso de aprovechamiento con todos los actores o seguimos disponiendo en rellenos que además ya por normatividad incluso internacional ya no debe ser. No sé si sepas que la OCDE le ha requerido a países como Colombia, si quiere pertenecer a la OCDE, que elimine los rellenos sanitarios. Que elimine los rellenos sanitarios. Claro. Ojo, eso es un dato muy interesante. La OCDE, que en inglés es OSD, y donde Colombia le está coqueteando desde hace días, desde el primer gobierno del presidente Santos, para ser parte de los países de renta media fuertes, exige la eliminación de los rellenos sanitarios. Claro, lo que exige es, usted ya no debe propender por un modelo de disposición final, sino usted lo que debe es propender por un modelo de aprovechamiento que implica consumo responsable, producción sostenible, separación en la fuente y transformación. Vean ustedes que uno a veces no entiende por qué Colombia, cuáles son las ventajas comparativas para que Colombia lo acepten dentro de la OSD o la OCDE, la Organización Económica. Es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Exacto, con sede en París. Ginebra. En Ginebra. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Son estándares de comportamiento del país para ser admitidos en el club de los países fuertes. De los países que van muy fuertes en sus procesos de desarrollo y crecimiento. Y desarrollo sostenible. Y desarrollo sostenible. Ya. Bueno, esto nos da un contexto internacional, nos da un contexto nacional respecto a la política pública. Vamos al contexto regional. ¿Cómo se relaciona la UASP y este modelo de manejo con la CAR y con la gobernación de Cundinamarca? Porque hemos estado hablando de la integración Bogotá-Cundinamarca y por supuesto con el río Bogotá de por medio, tema que nos es muy del corazón y por eso estamos aquí en esta belleza del lugar de un afluente del río Bogotá. Claro. Bueno, con la región nosotros tenemos una relación muy directa y muy estrecha con la CAR, porque la CAR es quien, digamos, es la autoridad ambiental en el marco de la operación del relleno sanitario Doña Juana. Y nosotros tenemos que cumplir toda la normatividad técnica que ellos exigen para que nos den la licencia al relleno, la licencia de funcionamiento, la licencia ambiental. O sea, ¿la CAR podría de pronto cancelar la licencia? Claro, ellos son la autoridad, pero tenemos una relación técnica muy juiciosa, muy rigurosa, muy mesurada. Ellos orientan mucho el proceso, con mucha línea técnica. Nosotros también tenemos mucha línea técnica y articulamos. Y bueno, hace 2 semanas dimos la buena noticia que en un trabajo muy fuerte, consolidado de diciembre a junio de este año, la CAR nos ha otorgado la licencia ambiental de la fase 2 del relleno, de tal forma que tenemos, digamos, la garantía de la prestación del servicio, de la operación, y pues lo que nosotros sí en esa discusión técnica con la CAR, ya somos totalmente armonizados en que esto tiene que ir para el tema de aprovechamiento. Bueno, hablando del relleno sanitario de Doña Juana, tema que por supuesto ha sido también controvertido, tiene una vida útil. Hablemos de eso, José Alejandro. Hubo obstáculos en el relleno sanitario, problemas, el tema de los lixiviados, que son todos esos jugos supercontaminados que salen de esa basura orgánica, inorgánica, y que quisiéramos saber a dónde van a parar esos lixiviados y cómo se están manejando. Bueno, yo soy a veces un poco didáctico, pero vale la pena que conozcamos el término exacto. ¿Qué significa lixiviado? O sea, lixiviado es un líquido que le roba algunas propiedades a cualquier sólido. Entonces, un café es un lixiviado, o un té es un lixiviado, una infusión aromática. ¿Pero un es un revuelto de lixiviado. lixiviados cómo Ahora será? bien, cuando ya tenemos unos residuos sólidos sin separar, con algunas malas prácticas, de pronto de alguna informalidad o de alguna ilegalidad, entonces vamos a tener una serie de contaminantes que cuando el agua entra en contacto con ellos y se los lleva, sí genera ese supercontaminante. Los lixiviados siempre han sido un problema en términos técnicos para los rellenos sanitarios. Por eso hace parte con el biogás de lo que se controla principalmente en un relleno sanitario como opción técnica. Los Gases y lixiviados. Sí, son 2 de los elementos más importantes. Hay otros, pero digamos que son de los más importantes. Con los lixiviados en el relleno sanitario lo que se hace desde hace ya bastantes años atrás es hacerles un tratamiento.
como cualquier agua residual, cualquier vertimiento de una industria, entonces este gran relleno, que podríamos asemejarlo a una gran industria, genera este vertimiento y tiene que haber todo un sistema en donde se colocan sistemas físicos, se agregan sistemas químicos y sistemas biológicos para que la calidad y de contaminantes que existen disminuyan y se pueda llegar a vincular ese vertimiento o esa agua ya tratada a un cauce sin que genere mayor problemática. Pero entonces, Lucía, hablemos exactamente de eso. ¿Cómo se están virtiendo, a dónde se están virtiendo los lixiviados tratados? Digámoslo así, mucha gente pues sabe que salen esos jugos, que es una nata espesa, oscura y que se trata. Pero es bueno entender para dónde va, a dónde se guarda o cómo se vierte. Bueno, esto es una complejidad, un proceso técnico que por supuesto están invitados para que vayan y conozcan toda la planta. Hay un proceso de tratamiento muy especializado con pondajes, filtros, como decía Alejandro, y que sabe más que yo en eso, del tema químico, físico, y tratamos de lograr la mayor pureza cuando ya termina de hacerse el tratamiento de la salida del agua. Este vertimiento puro, digamos, está yendo para el río Tunjuelo. Y pues nosotros tenemos unos controles muy estrictos por parte de la CAR para que efectivamente o sea, compramos. Que el agua, los lixiviados tratados, eso que queda va a parar al río Tunjuelito. Una parte, sí, una parte. Y hay un monitoreo permanente de la calidad de lo que se está arrojando. Totalmente. Al río. Nosotros hacemos pruebas semanales. Y hay doble muestreo, lo hace el operador, lo hace la intervención, la interventoría, y tenemos un esquema de que cierto periodo, por pruebas estadísticas y muestras, lo hace un tercero. Entonces, de tal forma que está permanentemente monitoreado y por supuesto la CAR hace su monitoreo permanente. Bueno, a esta noticia que nos da de que hay la nueva licencia de la CAR, Corporación Autónoma Regional, para extender el relleno, porque ya llega al fin de su vida útil, tema que estaba pues muy tema muy importante, sí, porque claro. ¿A dónde vamos a botar los residuos en Bogotá si no hay más relleno? Claro. Entonces, ¿cómo se ve esa próxima fase del relleno? Y además, ¿qué van a hacer con el relleno que ya se acaba? ¿Se va a volver parque? ¿Lo van a arborizar? ¿Se va a volver un sitio de la ciudad? A ver, ¿cuáles son los planes? Ahí son tres cosas. Lo primero es que justamente esa alerta del tema de que ya no tenemos más relleno es otra más de las justificaciones técnicas y de política pública de seguir en el camino del modelo de aprovechamiento. Y el relleno no será disposición final en unos años, sino será aprovechamiento. Ya hoy tenemos dos tipos de aprovechamiento, uno el biogás, como lo mencionaba Alejandro, y ya vamos a empezar en el marco de un trabajo, de un proyecto técnico con Carbón BW, una empresa alemana, vamos a generar energía a partir del metano. Qué bueno sí. Que se esté aprovechando lo que sale del relleno, que aún aquel residuo que se llama gas metano pueda ser aprovechado. Y a ver, ¿qué otros usos tiene ese gas metano para que vayamos por partes? Ustedes allá en la pedagogía, en la academia, ¿cómo enseñan a usar el gas metano? Bueno, ¿que sale de un relleno? Sí, claro que sí. Incluso no de un solo relleno, o sea, todos estos sistemas se llaman biodigestión y son utilizar microorganismos para que unas condiciones especiales, en este caso son condiciones sin oxígeno, como las que tiene un relleno o las que se puede hacer en un biodigestor, se coman la materia orgánica. Ellos viven hasta cierto punto y esa transformación genera, entre otras cosas, metano. O biogás realmente, es metano más CO2, más un poquito de agua y otras cositas, dependiendo, digamos, que de la comidita. La purificación de ese biogás permite que el metano, que es el componente principal del gas natural, pueda ser aprovechado energéticamente. Desde las investigaciones que hemos hecho en la universidad, hemos encontrado opciones para mejorar la calidad de ese biogás para que tenga mayor poder y genere más calor, porque puede ser utilizado para producir calor, para producir energía, como el proyecto que nos comentaba la doctora Lucía, pero asimismo también como un gas de síntesis, es decir, un reemplazo del gas natural
por vía petroquímica, que se explora, que se explota, que sale, para Que producir... viene del subsuelo. Exactamente, para producir otros compuestos sustitutos de los hidrocarburos y aportar a la no carbonodependencia de una economía. Entonces, O sea, un compromiso de reducir las emisiones de CO2, Exacto. que es un compromiso internacional de Colombia y de la ciudad a nivel internacional. Sí. Pero Lucía, yo quisiera volver sobre el tema. ¿Ese gas que está produciendo el relleno sanitario lo pueden aprovechar, por ejemplo, en la cocción los habitantes del barrio Mochuelo? Nosotros estamos trabajando para que ese gas pueda ser ofertado como para la ladrillera, sobre todo, digamos, para que procesos industriales por la demanda. Y en eso está Carbón BW haciendo la gestión para poder ofertar ese gas. Qué bueno, que además, pero entonces se cierra el relleno, pero continúa produciendo gas. Si hoy la ciudad dejara de llevar el residuo sólido allá al relleno, tendríamos 16 años más de gas. Miren ustedes que a pesar de que se va a convertir en parque, ese parque también va a producir energía que se va a utilizar en los alrededores para beneficiar a los pobladores que viven en el sector. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos, porque este tema que relaciona el residuo sólido, el agua, el río Bogotá, con este maravilloso río San Francisco que cae de los cerros orientales, es parte de la misma problemática del modelo basura cero. Ya volvemos. Aquí desde Su Madre Naturaleza de Canal Capital, televisión más humana, estamos en un lugar maravilloso donde se vuelve uno más humano y más espiritual, que es esta caída del río San Francisco, con este hermoso paraje que baja desde los cerros orientales. Todavía tenemos estos rincones maravillosos, pero esto está relacionado también con el modelo de manejo de residuos, porque no puede ser posible que sigamos botando residuos, basura, a las fuentes de agua en Bogotá, porque además van a parar al río Bogotá. Y estamos hablando justamente del relleno sanitario, lo que tiene que ir al relleno para ir disminuyendo lo que cada uno de nosotros produce, para que la basura se vaya volviendo basurita y se arroje exclusivamente lo que ya uno no sabe cómo utilizar, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar nuevamente de esa relación que tiene este modelo de manejo con la región. Bogotá ha venido construyendo una relación armónica con Cundinamarca y con otros departamentos para que el modelo de manejo sea regional, porque también influye, no somos solamente los bogotanos, sino la gente que vive en la región. Lucía, ¿cómo es ese modelo de integración entre Bogotá y lo que llamamos ahora la RAPE, Región Administrativa de Planificación Especial? Entonces, ¿cómo es esa coordinación de ustedes con territorios más amplios de la sabana? La firma reciente entre el alcalde Petro y el gobernador Álvaro Cruz de la RAPE es súper pertinente para, digamos, avanzar en procesos más operativos, más prácticos. Nosotros, Bogotá recibe el residuo sólido de 7 municipios de Cundinamarca, y ya empezamos un trabajo con estos 7 municipios. Bogotá ya empezó un trabajo con estos 7 municipios para que ellos implementen basura cero. Es decir, ya les dijimos, tenemos el permiso de la CAR en el relleno, pero nosotros tenemos que articular acciones con estos municipios para que ellos empiecen el programa Basura Cero. Y lo segundo es que el proyecto, digamos, grande, estratégico, de parque tecnológico de aprovechamiento, ya que implica unas grandes inversiones, decisión de tema de suelo, etcétera, tendrá que darse en el contexto del área metropolitana, dado que ahora acaba de salir la ley de área metropolitana, la 1425, y especifica la ley que el área metropolitana para Bogotá y los municipios circundantes tendrán que definirlos esos municipios.
Bogotá con esos municipios. Así que es un reto ahora ya tener que en el marco normativo poder definir normativamente cómo vamos a trabajar distintos aspectos, movilidad, etcétera, pero particularmente para el tema de los modelos de aprovechamiento, del modelo de aprovechamiento, porque la idea no es que con Cundinamarca identifiquemos territorios para disposición final, para rellenos, sino que identifiquemos territorios para hacer parques de aprovechamiento. Pero la pregunta sería también, ¿esos 7 municipios de los cuales se refiere también están llevando sus residuos a Doña Juana? Sí, claro. Nosotros les prestamos ese servicio porque ellos no tienen dónde y por distancias y costos no alcanzan a llegar a Mondoñedo. Sí. Entonces, Ahora, aquí viene una pregunta, José Alejandro Martínez. Estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar y normalmente el manejo del residuo es distinto a como se haría a nivel del mar o en clima medio. Estamos en un clima frío, de altura, con poco oxígeno. ¿Cómo se sucede toda esa cantidad de residuos que llegan además de los 7 municipios en el relleno Doña Juana? Con la característica que estamos en una zona tropical de altura, de alta montaña. Bueno, Colombia tiene todas las bendiciones que podía llegar a tener cualquier país en el mundo. Y asimismo la región andina colombiana, donde estamos enmarcados acá en Bogotá, también las tenemos. Y esas bendiciones también traen unos retos técnicos, biológicos y digamos que hasta operativos. Los residuos, en efecto, dependiendo de la diferente altura a la cual se encuentren las condiciones externas, van a tener diferentes formas de comportarse en la medida en que se van biodegradando. Entre más frío es el clima, normalmente los procesos se ralentizan, se vuelven un poquito más lentos, más espaciosos. Estamos hablando que son microorganismos. La descomposición es más lenta. Exactamente, pensemos en los microorganismos también como nosotros, como seres humanos que comemos y que vivimos y que entonces en la medida en que hay más frío, el proceso es más lento. Si hubiera más calor es más rápido, la gente es como más alegre, ¿no? Los microorganismos serían como más alegres y más activos. Desde esa perspectiva entonces, los procesos convencionalmente, si yo depositara una cáscara de naranja acá en el suelo, sería más lento que si yo la depositara de pronto en Cartagena. No lo debo hacer, pero si la depositara en el ejemplo. Pero cuando vamos a un sistema técnico como es un relleno sanitario, entonces todos esos factores empiezan a ser cada vez menos importantes. ¿Por qué? Porque las condiciones en términos generales de operación de esos sistemas son homogéneos y no varían mucho si los tenemos a nivel del mar a si los tenemos a gran altura. Es cierto, y lo decías muy bien, la variación del contenido de oxígeno, pero es bajo ya cuando estamos hablando de un sistema en donde no debería haber oxígeno en términos globales. Entonces esos sistemas son homogéneos y por eso la teoría de operación de rellenos sanitarios es casi la misma dependiendo de los diferentes espacios, salvo diferentes que pisos térmicos específicas. en el trópico. Bueno, ya Luciano nos dio una muy buena noticia y es que la CAR entonces dio la licencia para ampliar el relleno sanitario. Estamos hablando de qué área, y es pegadito, es vecino, o cómo va a ser esa nueva extensión. La extensión del relleno está definida desde el año 87, ¿no? Lo que pasa es que está fraccionada por fases. El mismo terreno está dividido como en 4 partes. Entonces, a medida que vamos utilizando las partes, la CAR nos va dando permiso, porque va dando permiso dependiendo de que cumplamos técnicamente todos los requisitos. Entonces, lo que nos ha dado ahorita es la autorización de utilizar otro de los espacios dentro del mismo relleno, que es la fase 2. Y la fase 2 son 78 hectáreas, pero solamente nosotros utilizamos 42. Muy bien. Esto entonces nos lleva a que le sigamos la pista a lo que está haciendo la UAESP en la extensión del próximo relleno sanitario. Se aprenden las lecciones, se evitarán errores cometidos en el pasado, se reducirá el volumen, que es lo que busca Modelo Cero. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar pongamos el tema de la participación de cada uno de nosotros en todo este modelo. ¿Qué actores y cómo estamos participando? Cada uno de los gremios, actores, los industriales, los comerciantes, los recicladores, los académicos, etcétera. Bueno, pues nosotros, digamos, partimos de la triada sociedad, Estado y la sociedad, digamos, que incluye el sector productivo y universidad. Y ahí todos juegan un rol determinante.
Yo creo que en la parte de Estado, Bogotá, a partir de su plan de desarrollo y la decisión política del alcalde de mandar a la ciudad en este modelo, en este nuevo tránsito, es muy importante y ahí ya puso el grano de arena. Empezamos todos a unar esfuerzos. En la parte del ciudadano, la corresponsabilidad de ese consumo responsable y de hacer su separación adecuada en la fuente. Bueno, entonces empezamos por casa. Empezamos Entonces, por casa. entonces con el ABC. A ver, José Alejandro, usted que es un académico, ¿cómo empezamos por casa? ¿Qué le dice usted a doña Rosita, que está en ese momento viéndonos, a la abuelita y a la señora que está cocinando, cómo debe participar en este nuevo modelo de basura cero? Bueno, el primer mensaje tal vez es el que está más vinculado a lo que habíamos hablado previamente, que es el consumo responsable, el consumo racional. Entonces la invitación es a nosotros en nuestro día a día que evaluemos antes de comprar algo, de pensar en adquirir algo, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente lo que tengo no me es funcional o es una cosa de moda? Ya tengo tres. Sí, tal vez me estoy dejando impresionar por un compañero, por la sociedad. Entonces esa reflexión sobre lo que voy a adquirir, lo que voy a consumir, es completamente importante como sociedad. Ese es un ejemplo sencillo, fundamental, pero contundente, porque por esta vía está comprobado en países desarrollados que se puede llegar a reducir hasta en un 25% la cantidad de residuos sólidos que se generan en las ciudades. Bueno, mire, en programa anterior sobre el río Bogotá, del cual seguiremos haciendo más programas porque es un tema complejo, largo y ancho, dimos un ejemplo, ¿qué hacemos con el aceite quemado cuando la señora está fritando y en vez de botarlo por el lavaplatos, ¿qué hace con el aceite? Bueno, con el aceite se puede hacer muchas cosas. Lo más sencillo, y hay empresas que ya se encargan incluso de eso, hay emprendimientos acá en Bogotá y en otras partes del país, y no decir del mundo, es convertir ese aceite vegetal usado en un biocombustible. En investigaciones que hemos hecho en la universidad ya estamos propendiendo a toda una línea de biocombustibles, porque los residuos en general son una fuente de biocombustibles. Podemos obtener metano, ya lo hablamos, como elemento del biogás, pero podemos obtener bioalcoholes a partir de la fracción orgánica de residuos sólidos. Estamos trabajando en este momento en una patente para ese tema, con conciencias. Podemos producir biodíseles también. Entonces, si nos vamos dando cuenta de las posibilidades que tenemos, nos vamos a dar cuenta que hay posibilidades de negocio, posibilidades de participación e incluso posibilidades de acción por muchísimos actores públicos y privados en esta cadena. Bueno, pero si nos escriben a Su Madre Naturaleza, entre otras, escríbanos sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co. Nos van a preguntar, bueno, y ustedes tanto han dicho, ¿qué hago yo con el aceite que tengo en mi casa? Ya tengo un galón así de aceite que ya no uso, ¿a quién se lo doy? ¿A quién se lo regalo? ¿A quién se lo vendo? Tenemos, a ver, pues obviamente es un espacio público, pero sí nosotros podemos proveer la información de ustedes para que ustedes puedan devolverle a los televidentes y decirles, miren, escojan entre estas 3 o 4 opciones. Hay 3 o 4 empresas que cuando ustedes tengan esta cantidad van a ir a recogérselos. ¿Que uno busque en la lista telefónica? Sí. ¿O están de pronto escritas en el portal de la UAS? No de la UAS, de la Secretaría de Ambiente. Ah, bueno, De la entonces es ir Secretaría al de portal de la Ambiente. Secretaría de Ambiente y buscar cuáles son las empresas Que que... prestan el servicio de recolección. Ah, muy bien. O sea, el que busca encuentra, como quien dice. Sí, Si sí, yo sí. quiero realmente no botar el aceite quemado con que he fritado las papas 50 veces y que ya no es bueno para comer, entonces busco en el portal de la Secretaría de Ambiente a quién se lo doy. Sí. Así de sencillo. Eso es cuestión de tomar un momentico, coger el computador y meterse al Google. Así. El ecodirectorio se Y llama. lo mismo pasa, Margarita, con 2 tipos de residuos más que generan molestia visual porque lo tiran, que es el tema de las llantas y el tema de los escombros. Entonces, en las llantas nosotros tenemos un convenio con la ANDI en el marco de la política de responsabilidad extendida del productor. Y la ANDI tiene un programa que se llama Rueda Verde con la Secretaría de Ambiente. Y hay 92 sitios en la ciudad en donde usted como ciudadano responsable puede ir y llevar las llantas y entregarlas ahí en lugar de botarlas en una esquina O en un río. o en un río. Y ya están definidos los puntos donde usted puede ir y responsablemente llevar la llanta y no la arroje en ningún lado. Y lo mismo pasa con los escombros. Nosotros estamos trabajando Escombros de construcción. escombros de construcción, domiciliarios.
que es un punto crítico, porque lo que hace normalmente la gente es que le paga al carretero, sáqueme este Que van y lo escombro botan en los humedales. en los humedales o a 2 cuadras al lado, y eso no tiene sentido porque primero el operador de aseo presta el servicio de recolección, ¿Ah, es sí? solamente llamarlo. Ojo, aquellos que están haciendo construcciones, remodelaciones de apartamentos, en vez de llamar a una persona irresponsable que bote ese residuo en la esquina, que además obviamente es un delito, puede llamar Al operador de aseo de su zona, al operador de aseo de su zona. porque ellos tienen el servicio. Ah, bueno. Ellos Eso, por tienen el ejemplo, la servicio. gente a veces no lo sabe y se puede evitar un contratiempo, y además es parte de la convivencia y la paz que estamos construyendo. De acuerdo. Porque también el manejo de residuos sólidos es parte de la construcción de la paz. Sí. No queremos más violencia, y parte de todo esto es ese mal manejo del residuo que hacemos irresponsablemente la ciudadanía. Sí, con la Secretaría de Ambiente estamos trabajando en los puntos limpios, y los puntos limpios son unos espacios que ya tenemos el piloto con la alcaldía de Suba, que ya está implementado, y es que justamente la gente, en lugar de tirarlo el escombro en la esquina, lo lleve al punto limpio que queda cerca, se le identifica y lo entrega, de tal forma que no tenga que arrojarlo en ningún lado. Bueno, pero esto también, Lucía, y esto es un amable llamado, es que esto tienen que promocionarlo más, hacerle más campañas educativas desde la UASP, desde la Secretaría de Ambiente y desde el Canal Capital, por supuesto. Esto es parte de esta campaña de mejorar la información para saber a dónde lleva uno como ciudadano, como jefe de hogar, sus residuos. Entonces es una invitación realmente a que lo reto. hagan mucho más ampliamente. Sí, es un reto estar comunicando de manera permanente los procesos, los procedimientos, etcétera. Nosotros trabajamos muy fuertemente de la mano con las alcaldías locales, porque realmente en la alcaldía local es donde tienen sentido al ciudadano, Sí, claro. y está más cercano al ciudadano en el territorio. Y es un reto de muchos actores, entre otros las pero alcaldías fíjese, locales. como aquí tenemos gente de todas las edades que está viendo este programa como todos los viernes a las 9 de la noche, se dirán los jóvenes, antes de irse a rumbear, con el nuevo permiso que tienen ahora de rumbear más, y cosas, a mí me parece estupendo, porque pero en fin, ¿qué hacen, por ejemplo, con los celulares, las baterías, los computadores? Ahorita, como cada 2 años hay que cambiar de computador, de iPhone, de tabletas. ¿Qué se hace con todo eso? Bueno, en el marco precisamente de esos programas de responsabilidad extendida del productor, en donde el productor que generó baterías alcalinas, celulares, cualquier cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros, se dan ahora cuenta que tienen que ser corresponsables con el que utilizó ese producto, ya cuando se vuelve un residuo. Se llama ciclo de vida del producto completo. Entonces ya hay una serie de iniciativas aprobadas por el Ministerio, porque eso son a nivel incluso nacional. ¿Ministerio de Ambiente? Ministerio de Ambiente, y que se van articulando en las diferentes regiones. Entonces, Ministerio de Ambiente y articulado con la Secretaría Distrital de Ambiente, en este caso para Bogotá, y encontramos, así como nos decía la doctora Lucía, esos puntos especiales. La mayoría de ellos están ubicados en este momento en almacenes de grandes superficies, y ahí encontramos un sitio en donde podemos depositar la batería alcalina en el programa Pilas con las pilas. Podemos depositar el bombillo ahorrador, que requiere un manejo adecuado, también en un programa especial. Tiene mercurio, ¿no? Que no se puede botar al relleno. Tiene polvito, un poquito de polvito de mercurio. Podemos depositar de los insecticidas caseros que tenemos para la cucarachita, para la arañita, el envase cuando ya está vacío, de todos modos tiene un contenido que puede ser peligroso. Entonces la idea no es que eso se vaya al relleno sanitario, porque si no ya comentamos todo el cuento del lixiviado, no podemos hacer eso. Entonces encontramos allá un contenedor específico de la empresa. Y si nos damos cuenta como ciudadanos... Perdón, pero usted ahí mencionó latas, porque todos La esos latica. aerosoles son latas, que son Sí. distintas a las latas de cerveza. que son distintas Entonces a las hagamos latas la de cerveza. diferencia. En efecto. ¿Qué hacemos con las latas de cerveza? Ah, no, las laticas de cerveza son aluminio, y ellas tienen su canal de aprovechamiento, es uno de los residuos más queridos por parte de los recuperadores y de la cadena de comercialización, y eso va para evitar la extracción de aluminio virgen de la roca madre, y de abrirle huequitos a nuestra madre tierra para extraerlo de nuevo.
El aluminio Entonces es yo perfecto. pregunto, por ejemplo, el caso de las latas, Lucía, que realmente ha sido uno de los, como dice, de los recursos más queridos por el gremio reciclador y que aquí hay un gran consumo de cerveza en la ciudad, ¿cómo se ha ido mejorando esa línea de recuperación y reciclaje del tema latas y aluminios? Mira, nosotros en la información institucional que damos, definimos los 5 productos más importantes en términos de reciclaje, que es papel, cartón, vidrio, Tetra Pak y metales. En general, digamos, las personas que hacen separación en la fuente ya hacen un manejo adecuado de este producto. Y en los establecimientos comerciales, los bares, etcétera, allí ellos ya hacen una separación y ya tienen, digamos, como convenios y acuerdos con los propios recicladores. Entonces, lo que nosotros estamos viendo y en este proceso de construcción colectiva es que todo este pesaje que estamos calculando ya a través de los centros de pesaje nos va permitiendo identificar qué es lo que estamos llevando por un lado y por otro lado son las primeras cifras que tenemos de lo que es pesaje en términos de O sea que de ya material el gremio reciclable. reciclador está entregando datos para ir monitoreando que efectivamente se ha ido mejorando y aumentando esa capacidad de recuperación. Ahí vamos en el proceso de construcción. Ujú. Bueno, pero eso sí es, todos estamos comprometidos con esto, Sí. porque 10 latas en la basura hacen la diferencia cuando se separan. Claro, total. Y que mientras se echan aparte, y las botellas, a ver, hablamos del tema de vidrios. Sí. Tanta gente que toma también cervezas, vinos Vinitos. y jugos embotellados. Bueno, ¿qué estamos haciendo con esas botellas, con ese vidrio? Sí, no, igual, es parte del proceso de cultura ciudadana, de separación en la fuente, es indicar este tipo de productos deben ser separados, limpios y secos. Ya, como bueno, dicen. esto ya forma parte ya inicia a ser una cultura ciudadana. ¿Y qué vamos a hacer con la gente que todavía está botando neveras, caballos muertos, televisores a los fuentes de los ríos, allá en los ríos afluentes del río Bogotá? Porque como estamos en el plan de recuperación, después del fallo, que es un fallo histórico, donde todos tenemos compromiso y nos obliga a ser decentes, entonces, ¿qué hacemos con todas estas personas que arrojan? ¿Quién controla y quién sanciona? En la práctica es el alcalde local, tiene el comparendo pedagógico. Nosotros sí creemos y la UAES ha estado trabajando fuertemente este semestre porque el comparendo ya con multa tiene que salir. Aquí de todos modos las distintas administraciones han venido haciendo unos esfuerzos enormes en sensibilización y comunicación al ciudadano de lo que debe y no debe hacer en este tipo de no contaminar ambientalmente, de cuidar su entorno. Pero si una su persona en hábitat. Ciudad Bolívar quiere botar una nevera, ¿tiene un servicio público que vaya a buscar esa nevera? ¿Cuál es a quién le pide? Porque eso es un costo. ¿Dónde bota uno una nevera? Los voluminosos tienen unas cadenas diferentes al servicio tradicional de aseo, ¿sí? Porque una nevera es un voluminoso. Y estoy ligando lo que estaba diciendo José Alejandro, y es que es parte de la responsabilidad extendida del productor que tienen que trabajar en esas cadenas. Bueno, fíjense ustedes que todos esos residuos, que son una gama enorme de residuos sólidos, forman parte de este modelo de basura cero que tenemos que empezar a reducir y a ser responsables. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, aquí desde Su Madre Naturaleza estamos apenas tocando la superficie de todo lo que es este complejo nuevo modelo de basura cero, y que no es el cuento de aquel famoso 18 de diciembre donde se quedó un discurso ya que está recalentado y refrito, sino vamos para adelante, vamos con un modelo nuevo donde el recurso es valioso, donde la basura no es basura,
es un recurso que se puede reutilizar. Bueno, desde la academia, José Alejandro Martínez, ¿cuál es el mensaje para contribuir a ese modelo? Bueno, hay un mensaje principal y es que la academia es el ente entre una sociedad que está llamado a aportar las soluciones que la misma sociedad, como personas y como sector productivo, requiere. Y es un compromiso que debemos tener todos y cada uno de los investigadores y todas y cada una de las personas que trabajamos en investigación en academia, pero asimismo en la posibilidad de aportar a la comunidad desde la política pública. Por eso el trabajo mancomunado, como lo decía la doctora Lucía, de la sociedad, el sector productivo, el gobierno, pero la universidad debe ser vital, porque ahí salen soluciones, pero también políticas públicas que aportan al desarrollo sostenible. Y ese tal vez es nuestro mayor interés desde esta especialización en gestión de residuos sólidos y desde otros programas que aportan a lo que se cree que es un mejor futuro y un mejor ambiente para todos. Ojo, ahora el tema del residuo no es un tema exclusivo de expertos, es un tema de todos y de todas. Y la academia invita a que se unan, a que estudien esa diversidad de residuos y la forma de cómo se podrían manejar, y también los temas de emprendimiento. Bueno, Lucía, y mirando hacia adelante, ¿cómo va ese modelo hacia adelante? ¿Cómo es esa arquitectura para que podamos contribuir? Bueno, lo primero es que yo creo que los bogotanos debemos estar orgullosos de estar dando la pauta a nivel nacional internacional de este modelo de aprovechamiento del residuo sólido y reconocer que el plan de desarrollo Bogotá Humana con el programa Basura Cero está dejando las bases de un proceso que es de muy largo plazo, Margarita. Ayer el embajador de Países Bajos felicitaba a Bogotá y decía que a ellos les había tomado décadas implementar todo el modelo a lo que hoy ya llevan en un 85% de aprovechamiento de los residuos. Así que esa felicitación a Bogotá es simplemente decirnos, entre todos podemos seguir construyendo esto, tenemos unos retos enormes desde el punto de vista del comportamiento ciudadano, desde el punto de vista de la articulación con la academia, desde el punto de vista de la articulación con el sector productivo. Personalmente hay mucha receptividad, he encontrado mucha receptividad en todos los actores. Y también tensiones, ¿no? Porque hay también intereses que se han ido. Sí, de todos modos, por ejemplo, trabajar con la población recicladora es un reto enorme porque ellos vienen de una informalidad y que entiendan que prestan un servicio público. Y las grandes empresas que también proveían los servicios anteriormente, ¿no? Claro. Que tampoco deben estar muy contentas de que se cambie el modelo. Era inevitable. Lo que pasa es que el alcalde Petro tomó la decisión. ¿Sí? Es una decisión política, era una decisión, una visión distinta. Pero que la ciudad lo necesitaba. Bueno, pues ojalá es que se entienda que esa decisión es una decisión pensando en el bien común. Exactamente. En que el tema del residuo es un tema de la paz también. Y es con eso que estamos construyendo solidariamente una sociedad más convivial, más pacífica. Sí. Bueno, un último mensaje, Lucía Borges, directora de la UASP, a la audiencia de Su Madre Naturaleza. Bueno, la invitación total a que se vinculen activamente como ciudadanos a la construcción de esta ciudad sostenible que plantea el programa Basura Cero, que hagamos adecuadamente la separación en la fuente y que traten de interesarse en saber por qué este modelo de aprovechamiento va a generar empleo, va a generar nuevas dinámicas económicas, va a articular nuevos actores. Y bueno, eso es parte del desarrollo, del crecimiento que nos deja este plan de desarrollo. Bueno, y además contribuye a la recuperación del río Bogotá, porque entre menos residuos sólidos sigamos botando a los afluentes y podamos volver a recuperar quebradas como esta del San Francisco, maravillosa, en el centro de Bogotá, estamos precisamente en ese camino del desarrollo sostenible, y es el compromiso internacional que tiene Bogotá en la agenda internacional para reducción de efectos de gases de efecto invernadero, para poder mostrar que Bogotá sí y su ciudadanía está comprometida. Muchísimas gracias, como todos los viernes a las 9 de la noche, hasta pronto.